Imagina que te acusan falsamente de robo, te arrestan brutalmente y ves impotente cómo le quitan la vida a tu hijo frente a tus ojos. Esa es la pesadilla a la que se enfrenta Marie cuando un simple viaje al supermercado se convierte en una tragedia. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Mira hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta desgarradora historia. No olvides darle me gusta y suscribirte. Tu apoyo ayuda a dar vida a más historias vívidas como esta. Déjame saber en los comentarios lo que piensas sobre justicia y verdad. Marie siempre había apreciado sus sábados. Era un día en el que podía pasar tiempo con sus dos hijos, Jaden y Sophie, lejos de las presiones del trabajo y las luchas de la vida cotidiana. En esta cálida tarde, el sol comenzó a esconderse detrás del horizonte y arrojó largas sombras en el estacionamiento cuando entraron al supermercado. Jaden, de 8 años, y Sophie, de 5, estaban sentados en el asiento trasero y discutían ansiosamente qué dulces elegirían una vez que entraran. Para ellos, este viaje era una rutina. Solo otra compra de comestibles de sábado. Marie estacionó el auto y tomó su lista de compras del asiento del pasajero. Sonrió para sí misma escuchando a sus hijos reír en el fondo un momento de paz antes de los pasillos llenos de gente de la tienda. Está bien ustedes dos, dijo girándose para mirarlos, hagamos esto rápido, está bien, y sin dulces extra. Jaden sonrió, su sonrisa de dientes separados iluminando su rostro, pero mamá, solo una cosa. Sophie intervino con los ojos abiertos y suplicantes. Marie se rió entre dientes sacudiendo la cabeza mientras salía del auto y les abría la puerta. Ya veremos el viaje de compras. Salió bastante bien. Se movieron por la tienda recogiendo los comestibles en la lista de Marie mientras los niños le señalaban a Ed sus golosinas favoritas. Los pasillos estaban llenos, pero Marie estaba concentrada en terminar todo antes de la hora de la cena. Ya podía imaginarlos de regreso en casa cocinando juntos, riendo en la mesa de la cocina mientras se acercaban a la caja. La atmósfera parecía cambiar. El sol afuera estaba más bajo ahora, arrojando un brillo dorado a través de las ventanas, pero Marie sintió una extraña tensión en el aire, se la quitó de encima, pagó las compras y guió a Jaden y Sophie hacia la salida empujando el carrito lleno de bolsas. Estaban casi en las puertas automáticas cuando una figura alta e imponente se paró frente a ellos. El hombre, un guardia de seguridad blanco de aspecto severo, les bloqueó el paso. Cruzó los brazos sobre el pecho. Su expresión era fría y desdeñosa y eso hizo que a Marie se le retorciera el estómago. Señora, necesito que se haga a un lado, dijo con su voz llena de condescendencia. Marie se detuvo en seco, confundida. Disculpe, preguntó mirando a Jaden y Sophie, que ahora se aferraban a sus piernas sintiendo que algo andaba mal. Los ojos del guardia se dirigieron a su carrito y luego a ella. Hemos recibido un informe de que has robado algo. Voy a tener que pedirte que cooperes. Robé algo. La mente de Marie corrió. No había tomado nada. Todo estaba contabilizado y tenía el recibo para demostrarlo. No he robado nada, dijo con voz firme, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Puede revisar mis maletas si quiere, pero el guardia no se movió. Su expresión se endureció y tomó su radio. Tiene que dejar de resistirse, señora, esperaremos a que la policía resuelva esto. La respiración de Marie se quedó atrapada en su garganta. Se resistía, repitió con incredulidad. Sus ojos recorrieron la tienda con la esperanza de que alguien cualquiera podría ver lo que estaba pasando y ayudar. Pero los otros compradores pasaban rápidamente, sus cabezas se giraron, no querían involucrarse, su corazón se aceleró mientras trataba de mantener la voz tranquila. Mira, debe haber algún error, tengo a mis hijos conmigo, no tomé nada, puedes revisar el recibo. El agarre del guardia en su radio se apretó. Solo espera aquí. En minutos llegaron dos oficiales de policía, ambos estaban blancos, sus manos descansaban en sus bastones mientras caminaban hacia Marie y sus hijos. Verlos le dio un vuelco el estómago, trató de mantener la calma por Jaden y Sophie, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. El oficial Marie comenzó, su voz temblaba, ha habido un malentendido, no robé nada, puedes revisar mis bolsos, mi recibo, todo está allí. Uno de los oficiales dio un paso adelante, sus ojos fríos e indiferentes. Señora, necesito que se aleje del carrito y ponga sus manos donde puedo verlos. Las manos de Marie temblaban. Por favor, no hice nada malo, mis hijos, señora, ponga sus manos donde pueda verlas. El oficial repitió su tono más agudo ahora mientras cerraba la distancia entre ellos. Su compañero retrocedió observando su expresión aburrida como si esta fuera solo otra parada de rutina. Jaden se aferró a la pierna de Marie, su pequeña mano temblando. Mamá, Marie sintió que el pánico aumentaba en su pecho. No podía dejar que esto se intensificara, no con sus hijos allí, pero ella no había hecho nada malo, ella no era una criminal. Por favor, dijo, su voz se quebró, ¿podemos hablar de esto?
No tomé nada, mis hijos, pero antes de que pudiera terminar el oficial la agarró del brazo tirando de él detrás de su espalda con una fuerza que la hizo jadear. El dolor atravesó su hombro cuando le retorció la muñeca para esposarla empujándola contra el coche patrulla, su mejilla presionada contra el metal caliente. El mundo se inclinó mientras luchaba por respirar. Mamá, la voz de Jayden atravesó el caos. Tono agudo y aterrorizado trató de girar la cabeza para ver a sus hijos, pero el agarre del oficial era demasiado fuerte. Por favor, no les hagas daño, gritó con voz quebrada. Son solo niños, pero al oficial que la sujetaba no pareció importarle. Las esposas de metal se clavaron en su muñeca, y mientras luchaba vio a Jayden lanzarse hacia ella, su rostro lleno de miedo. Extendió sus pequeñas manos agarrando el aire tratando de alcanzarla. El segundo oficial se interpuso en su camino, su rostro carente de emoción. Retrocede, niño, ladró empujando a Jayden bruscamente con una mano. El mundo de Marie se ralentizó. Mientras miraba con horror, los pies de Jayden resbalaron en el pavimento y sintió caer hacia atrás. Su pequeño cuerpo se escondió en el suelo con un crujido repugnante cuando su cabeza se estrelló contra el asfalto. Por un momento todo quedó en silencio, también en silencio. Entonces el grito de Marie desgarró el aire crudo y agonizante. Jayden ningún tiempo pareció detenerse mientras Marie miraba a su hijo Jayden yaciendo inmóvil en el pavimento. El mundo a su alrededor se desvaneció. En el fondo, el ruido del bullicioso estacionamiento, los oficiales de policía, incluso su propio dolor por las esposas cortándole las muñecas, todo se volvió irrelevante ante la horrorosa realidad. Ante ella, Jayden gritó, su voz áspera y desesperada, tratando de empujar contra el agarre del oficial. Por favor, que alguien lo ayude, pero sus palabras fueron ahogadas por el caos a su alrededor, y el oficial que la inmovilizaba contra el coche patrulla no mostraba señales de soltarse. El pequeño cuerpo de su hijo yacía inmóvil en el asfalto, y los sollozos de Sophie llenaban el aire sumándose a la cacofonía de pánico y miedo. Sophie, sus pequeñas manos temblaban agachada junto a su hermano, las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, ¿Jayden va a estar bien?, preguntó, su voz apenas audible sobre su llanto. El oficial que había empujado a Jayden apenas le dedicó una mirada antes de volverse hacia Marie, su rostro tan frío e indiferente como antes. Señora, necesito que se calme, dijo como si nada extraordinario acabara de pasar. Cálmese. La voz de Marie se quebró mientras giraba la cabeza para mirarlo. Lastimaste a mi hijo, míralo, por favor, llama a una ambulancia. El pánico se apoderó de su pecho apretándose como un tornillo de banco, dificultando la respiración. Su cuerpo se sacudió incontrolablemente, la realidad de lo que acababa de pasar hundiéndose demasiado lentamente. El segundo oficial, el que había empujado a Jayden, miró a su compañero con una ligera mirada de incertidumbre. Se está poniendo histérica, murmuró, sacando su radio. Llamaré a los paramédicos. Histérica, repitió Marie, su voz ahora ronca de gritar. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Jayden estaba tirado allí, inconsciente, no peor que inconsciente, y todo lo que les importaba era mantenerla bajo control, tratándola como una criminal en lugar de una madre que acababa de ver la vida de su hijo hacerse añicos frente a ella. Luchó contra las ataduras, pero el oficial solo apretó su agarre, su rodilla presionando más fuerte en su espalda para mantenerla en su lugar. Las esposas de metal mordieron dolorosamente y en sus muñecas, enviando fuertes sacudidas de dolor a través de sus brazos. Las lágrimas nublaron su visión mientras miraba frenéticamente a Sophie, que todavía sollozaba junto a Jayden, su pequeña mano descansando sobre su hombro inmóvil. El corazón de Marie se sentía como si se estuviera desgarrando. Jayden, bebé, por favor, susurró a través de sus sollozos. Su voz temblaba de miedo y desesperación. No podía alcanzarlo, no podía venir a consolarlo a él y a Sophie, su dulce pequeña Sophie. Estaba presenciando algo que ningún niño debería tener que ver. Finalmente el oficial con la radio llamó a los paramédicos, su tono distante, casi irritado. Tenemos un niño herido en el estacionamiento del supermercado, dijo rotundamente, como si fuera solo otra llamada de rutina, solo otra parte de su día. Marie se tensó contra el oficial de hielo que la sostenía, su cuerpo temblaba por los sollozos. Por favor, no se está moviendo, tienen que ayudarlo, pero continuaron ignorándola. Por favor. Los minutos se alargaron interminablemente mientras esperaban que llegara la ambulancia. A Marie se sintió como una eternidad. Podía escuchar su propio corazón latiendo en su pecho, el sonido de su respiración saliendo en jadeos irregulares, y los sollozos incontrolables de Sophie. Cada momento que pasaba sin ayuda se sentía como otro pedazo de su corazón rompiéndose. Cuando finalmente llegaron los paramédicos se movieron rápidamente, pero las expresiones sombrías en sus rostros le dijeron a Marie todo lo que necesitaba saber antes de que llegaran a Jayden. Apenas podía ver a través de sus lágrimas, pero sabía que lo sabía por la forma en que intercambiaron miradas, por la forma en que sus movimientos se volvieron más urgentes, pero también más mecánicos, que no esperaban salvarlo. Los paramédicos se arrodillaron junto a Jayden, revisando el pulso, evaluando sus heridas. Uno de ellos miró al oficial, que los había llamado, frunciendo el ceño. ¿Qué pasó? Aquí cayó. El oficial respondió, su tono casual como si estuviera explicando un accidente menor. El niño se resbaló en el pavimento durante el arresto. Marie gritó de nuevo, incapaz de contenerlo más. Él no solo se cayó, tú lo empujaste, tú hiciste esto. Su voz se quebró llena de agonía y rabia, pero el oficial se negó a mirarla a los ojos. Los paramédicos trabajaron rápidamente levantando el pequeño cuerpo de Jayden en una camilla con manos cuidadosas, pero era demasiado tarde. Marie podía verlo en sus caras.
Podía sentirlo en el hueco que se hundía en su estómago. Su hijo se había ido mientras cargaban a Jaden en la ambulancia. Marie apenas podía respirar. Se tensó contra las esposas de nuevo, desesperada por estar cerca de él, desesperada por hacer algo, cualquier cosa para ayudar a su hijo. Por favor, déjame ir con él. Ella rogó. Que me necesita, soy su madre. El oficial que la sostenía no dijo nada. En cambio, con un empujón final la empujó hacia la parte trasera del coche patrulla. La puerta se cerró de golpe, cortándole la vista de la ambulancia mientras se alejaba, llevándose a su hijo con ella por un breve momento agonizante. El mundo se quedó en silencio. Los sonidos del estacionamiento, las radios de la policía, el zumbido distante del tráfico, incluso los sollozos de Sophie, se desvanecieron en el fondo. Todo lo que Marie podía oír era el eco del cuerpo de Jaden golpeando el pavimento. Presionó su frente contra el frío vidrio de la ventana del coche patrulla. Sus lágrimas caían libremente ahora, su corazón destrozado sin posibilidad de reparación. A través del borrón de sus lágrimas, vio a Sophie parada sola en el estacionamiento, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. La vista de su hija tan joven y aterrorizada hizo que Marie se sintiera como si se estuviera ahogando. Debería estar allí con ella, consolándola, sosteniéndola, diciéndole que todo estaría bien, pero no podía. Estaba atrapada al igual que Jaden. La sirena de la ambulancia aulló en la distancia, llevándose a su hijo a un lugar al que no podía. Marie cerró los ojos, el peso de todo presionando su pecho como una fuerza física. Su hijo se había ido, su bebé que hace unos momentos había estado riendo y hablando de dulces, se había ido y ella estaba indefensa, atrapada en la parte trasera de un coche de policía. Incapaz de hacer nada para detenerlo, mientras el coche patrulla comenzaba a moverse. Marie abrió los ojos y miró fijamente las paredes grises del vehículo. Los últimos momentos de Jaden se repetían una y otra vez en su mente. El sonido de su cabeza HIT en el asfalto como un redoble de tambor. No podía escapar. Su hijo se había ido y todo había cambiado, y ella sabía en lo profundo de su corazón que su lucha solo estaba comenzando. El viaje a la estación de policía se sintió como un borrón. El mundo de Marie se estaba desmoronando y ella no podía detenerlo. Su hijo, su dulce Jaden, se había ido y los oficiales responsables de su muerte estaban sentados en los asientos delanteros del coche patrulla, mientras si nada hubiera pasado. El dolor en su pecho era insoportable. El dolor la sofocaba con cada segundo que pasaba. No podía dejar de reproducir el momento en que Jaden cayó al suelo, el sonido de su cabeza al estrellarse contra el pavimento resonando en su mente una y otra vez. Cuando el auto entró en la estación de policía, los oficiales la sacaron, todavía esposada. Sus piernas se sentían débiles debajo de ella, y todo su cuerpo temblaba. Sus muñecas palpitaban por la estrechez de las esposas, magulladas y en carne viva. Pero nada de eso se comparaba con el doloroso vacío que se había tragado su corazón. La llevaron a la estación, y todo a su alrededor se sentía como una pesadilla. Las paredes frías, las duras luces fluorescentes, la indiferencia de los oficiales que pasaban. Todo se volvió borroso en una neblina de dolor. Tropezó cuando la empujaron a una celda de detención. Sus rodillas casi cedieron debajo de ella. Al oficial no pareció importarle cuando cerró la puerta de golpe detrás de ella. El fuerte sonido metálico de metal contra metal reverberó a través de la pequeña habitación y Marie se desplomó. Las lágrimas duras corrían por su rostro. Por favor, susurró, su voz quebrada, apenas audible en el silencio de la celda. Por favor, necesito ver a mis hijos. Sus palabras fueron recibidas con nada más que el eco frío de la celda vacía. Jaden se había ido y ella ni siquiera había podido decir adiós. Así que Sophie, ¿qué le había pasado a Sophie? Seguía en el estacionamiento sola y aterrorizada, o alguien la había llevado a casa. El pensamiento de su pequeña niña parada en ese estacionamiento confundida y llorando envió una nueva ola de agonía sobre Marie. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía sentir era el peso aplastante del dolor presionando su pecho, haciéndole imposible moverse para hablar, incluso llorar apropiadamente. Las lágrimas vinieron en sollozos entrecortados mientras se agarraba con los brazos alrededor de sí misma, tratando de mantener unido su corazón roto. Durante horas se sentó allí sola en su miseria, repitiendo la escena una y otra vez en su mente, la mirada de terror en el rostro de Jaden mientras trataba de alcanzarla, la fría indiferencia del oficial que lo había empujado, el sonido de su cabeza escondiéndose en el suelo. Cada detalle estaba grabado a fuego en su memoria, atormentándola como una pesadilla de la que no podía escapar. En algún momento la puerta de su celda se abrió con un crujido y un guardia entró. Su rostro no tenía emociones, como si simplemente estuviera haciéndolos movimientos de su trabajo. Tienes una visita, dijo su voz plana e indiferente, como si ni siquiera viera a la mujer rota sentada frente a él. Marie no se movió al principio, no podía. Le tomó cada gramo de fuerza que tenía solo para levantar la cabeza y mirarlo, sus ojos hinchados y rojos de llorar. Mis hijos, susurró, su voz apenas más que un suspiro. Por favor, necesito ver a mis hijos. El guardia no respondió, simplemente le hizo un gesto para que se pusiera de pie y lo siguiera. Las
piernas de Marie se tambalearon mientras se levantaba del banco sintiendo que podría colapsar en cualquier momento. Su cuerpo estaba débil, drenado de toda energía por el dolor abrumador que la había consumido. El guardia la guió por un pasillo poco iluminado, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La mente de Marie era una niebla de dolor y desesperación, y le tomó todo lo que tenía para no gritar cuando llegaron a una pequeña habitación esterilizada con una sola mesa y 2 sillas. El corazón de Marie dio un vuelco en su pecho. Sentado en la mesa estaba su abogado, el señor Álvarez. Su rostro delgado estaba demacrado y exhausto, ojeras bajo sus ojos delatando lo poco que probablemente había dormido. El aire en la habitación se sentía denso con palabras no dichas, y las piernas de Marie casi cedieron mientras se tambaleaba hacia la silla frente a él. Por favor, susurró de nuevo. Su voz apenas se mantenía unida. ¿Dónde están mis hijos? Sophie, ¿está bien? No podía decir el nombre de Jayden. La palabra se atascó en su garganta, demasiado dolorosa, incluso para pronunciarla. Los ojos del señor Álvarez se suavizaron, pero había una profunda tristeza en ellos que hizo que el estómago de Marie cayera. No respondió a su pregunta de inmediato. En lugar de eso se acercó como para consolarla, pero ella retrocedió ante su toque. No quería consuelo, quería a sus hijos, quería a Jayden de regreso, quería a Sophie a salvo. Finalmente el señor Álvarez habló, su voz tranquila pero firme. Marie, lo siento mucho, comenzó, sus palabras pesadas con dolor. Yo traté de que te dejaran ver a tus hijos, traté de que te liberaran, pero los cargos. Su voz se apagó y Marie sintió que su respiración se entrecortaba en su pecho. ¿Cargos? ¿Qué cargos? Ella no había hecho nada, ella no había robado nada, ella no había... ¿Alguien dicen que te resististe al arresto? El señor Álvarez continuó con su voz tensa por la frustración. Están tratando de hacerte pasar por el agresor. La policía ya ha presentado una versión de las imágenes de vigilancia de la tienda, pero ha sido manipulada. Te muestra empujando al guardia de seguridad. Los ojos de Marie se abrieron con incredulidad. Eso es mentira, dijo. Su voz temblaba de ira y miedo. Yo no empujé a nadie, yo no hice nada malo. Mataron a mi hijo. Su voz se quebró mientras se ahogaba con sus palabras. El dolor era demasiado para soportar. El señor Álvarez asintió con tristeza deslizando una pila de papeles sobre la mesa. Te creo, dijo suavemente, su mirada mía en la de ella, pero ya han presentado su versión de los hechos. El juez ha permitido la edición imágenes como evidencia. Vamos a necesitar más que tu palabra para luchar contra esto. El corazón de Marie latía con fuerza en su pecho. Estaban mintiendo, estaban tratando de encubrir lo que realmente había sucedido para torcer la verdad, para que ella asumiera la culpa por la muerte de Jayden, pero no podía dejar que eso sucediera, no podía dejar que reescribieran la historia de la vida de su hijo. Tenía que luchar, no importa lo que haga, haré lo que sea, susurró. Su voz se llenó de un nuevo sentido de determinación. Solo ayúdame a obtener justicia para Jayden, por favor, señor Álvarez. No podemos dejar que ganen. El señor Álvarez la estudió por un momento. Su rostro se suavizó cuando vio la desesperación en sus ojos. Asintió lentamente reuniendo los papeles en su maletín. Haré todo lo que pueda. Marie prometió ponerse de pie para irse, pero nos enfrentamos a un sistema que está diseñado para proteger a los suyos. Esto no será fácil, lucharán duro y tratarán de desacreditarte. Necesitaremos que alguien se presente, alguien que sepa lo que realmente sucedió, pero eso podría ser una posibilidad remota. Marie apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras pensaba en Jayden, en Sophie, en los oficiales que le habían quitado todo. No iba a dejar que se salieran con la suya, no iba a dejar que ganaran. Gracias, susurró, su voz apenas más que un suspiro. Cuando el señor Álvarez salió de la habitación, se sentó allí durante mucho tiempo después de que él se fue, sola con sus pensamientos, el peso de su dolor presionándola como una fuerza física, pero debajo del dolor, una pequeña llama de determinación comenzó a arder. Lucharía por Jayden, lucharía por Sophie, y lucharía por todas las demás familias que habían sido lastimadas por el mismo sistema que le había quitado a su hijo, sin importar lo que costara. Las paredes grises de la estación de policía se cernían sobre Marie mientras estaba sentada en la celda fría, sus manos entrelazadas con fuerza, tratando de estabilizar su respiración. Las horas se arrastraban, cada una más pesada que la anterior, sofocándola con el peso de la ausencia de Jayden. Se sentía como una pesadilla, no podía despertar de todo, se estaba saliendo de control, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su mente corrió de regreso a Sophie, su pequeña niña que había presenciado todo. La dejaron sola en ese estacionamiento, estaba a salvo, la estaban cuidando. El dolor en el pecho de Marie se profundizó y cerró los ojos tratando de bloquear el horror del día, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos vio el cuerpo sin vida de Jayden en el asfalto, los paramédicos y el sonido de su cabeza golpeando el suelo. De repente la puerta de la celda se abrió de nuevo sacando a Marie de su espiral de dolor. El guardia entró con la misma expresión impasible, pero esta vez había algo diferente en su voz. ¿Tienes otro visitante?, murmuró, haciéndose a un lado cuando un joven entró nerviosamente en la habitación. Marie nunca lo había visto antes, parecía tener unos 25 años con cabello castaño desordenado y ojos muy abiertos que se movían nerviosamente por la habitación. Vestía el uniforme de un empleado de supermercado, y sus manos temblaban mientras agarraba una pequeña unidad USB en su puño. El señor
Álvarez, que había estado caminando cerca de la parte trasera de la celda, dio un paso adelante, su expresión cautelosa. ¿Y qué son tú?, preguntó, su voz medida. El joven dudó, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Yo trabajo en el supermercado donde todo sucedió, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Mi nombre es Eric, he estado trabajando allí durante 3 años, y vi lo que realmente sucedió ese día. El corazón de Marie dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? Podría haber presenciado la verdad que la policía y el guardia de seguridad estaban tratando tan duro de enterrar. El señor Álvarez estudió al joven con atención. Continúe, instó suavemente, sintiendo la renuencia de Eric. Eric se movió nervioso, evitando la mirada de Marie mientras hablaba. Yo trabajo en la sala de seguridad, explicó, mirando la unidad USB en su mano. Yo era el que monitoreaba las cámaras ese día, vi todo, vi a los oficiales empujar a Kit Jayden, y yo vi cómo la trataron, agregó asintiendo hacia Marie. He estado guardando silencio porque tenía miedo de perder mi trabajo, miedo de que la policía venga tras de pero ya no puedo permanecer en silencio. Marie sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. ¿Podría ser esto real? ¿Podría este joven realmente haber la evidencia que necesitaba desesperadamente para demostrar su inocencia y el sufrimiento de Jayden? Eric tragó saliva con fuerza, sus manos temblaban mientras le entregaba la unidad USB al señor Álvarez. Este es el metraje sin editar, dijo en voz baja, el video original. Manipularon el metraje que le dieron a la policía, lo que hizo que pareciera que ella, como Marie, fue quien inició todo, pero esto muestra la verdad, lo que realmente sucedió. El señor Álvarez tomó la unidad, su expresión era ilegible, aunque sus ojos parpadearon con algo que Marie no había visto en él desde el comienzo de esta pesadilla. Espero que esté seguro de esto, el señor Álvarez preguntó en voz baja. ¿Está preparado para testificar si esto va a juicio? Eric vaciló, sus ojos se movieron hacia la puerta, claramente asustado de las consecuencias de sus acciones. Respiró profundamente y se robó antes de asentir. No quiero, pero no puedo dejar que se salgan con la suya, no puedo, ese niño no se merecía lo que le pasó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marie mientras lo escuchaba hablar. Quería agradecerle y decirle lo mucho que significaba para ella. Que él había venido a hablar, pero las palabras no salían, su garganta se sentía apretada por la emoción. Todo lo que podía hacer era sentarse allí, sus manos temblaban mientras el peso de todo la presionaba. El señor Álvarez deslizó la unidad USB en su bolsillo, su expresión se endureció con resolución. Has hecho lo correcto, le dijo a Eric, su voz firme, has hecho algo que podría cambiarlo todo. Eric asintió, aunque el miedo en sus ojos no había desaparecido. Por favor, susurró, su voz temblorosa, simplemente no menciones mi nombre, no puedo permitirme perder mi trabajo, solo quería hacer lo correcto. El señor Álvarez asintió solemnemente. Tu nombre no aparecerá a menos que sea absolutamente necesario, pero nos has dado algo invaluable, este metraje podría ser la clave para exponer la verdad. Marie se sentó en silencio aturdido mientras la conversación continuaba a su alrededor. Era difícil creer que todavía hubiera esperanza, era difícil creer que alguien hubiera estado dispuesto a dar un paso adelante cuando todos los demás le habían dado la espalda. Había pasado las últimas horas en un pozo de desesperación, segura de que el sistema la aplastaría, segura de que no había escapatoria de la pesadilla que se había tragado toda su vida, pero ahora, por primera vez, un destello de esperanza se encendió en su corazón cuando Eric salió de la habitación. El señor Álvarez se volvió hacia Marie, su expresión era más esperanzada de lo que había sido desde el comienzo de esta terrible experiencia. Tenemos la evidencia, dijo, su voz tranquila pero firme. Este metraje va a cambiarlo todo. Marie lo miró. Las lágrimas aún corrían por su rostro. ¿Esto significa que escucharán ahora?, preguntó. Su voz temblaba de esperanza y miedo. ¿Esto significa que podemos obtener justicia para Jayden? El señor Álvarez asintió con un brillo decidido en sus ojos. Significa que tenemos una oportunidad de luchar. Dijo que vamos a desafiar todo lo que han presentado. Este metraje muestra la verdad real, y ahora vamos a usarlo para derribarlos. Marie apretó los puños sintiendo una oleada de determinación de corriendo por sus venas. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que ganaran. Iba a dejar que reescribieran la historia de la muerte de su hijo. Iba a luchar con cada gramo de fuerza que le quedaba para asegurarse de que la memoria de Jayden no se viera empañada por las mentiras de quienes se lo habían arrebatado. Necesitará prepararse para una dura batalla, dijo el señor Álvarez mientras reunía sus papeles. La policía y la fiscalía no se echarán atrás fácilmente, intentarán desacreditarte para torcer la narrativa a su favor, pero ahora tenemos la verdad de nuestro lado. María sintió su resolución endureciéndose. Tenía que hacer esto por Jayden, por Sophie, por ella misma. No me importa lo difícil que se ponga, susurró, su voz áspera, pero decidida. Voy a luchar por Jayden. El señor Álvarez le dio una pequeña sonrisa alentadora. Luego pongámonos a trabajar. Mientras salía de la habitación, la puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo. Marie se sentó de nuevo en el banco frío, su corazón latía en su pecho por primera
¿Ves? Desde ese terrible día sintió una pequeña chispa de esperanza, una chispa que estaba decidida a seguir ardiendo, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de más dolor y desafíos. Pero ella no se iba a rendir, ni ahora ni nunca, esta lucha no había terminado, apenas estaba comenzando. La sala del tribunal estaba repleta, cada asiento estaba ocupado y el aire vibraba con una energía tensa. Reporteros, miembros de la comunidad y espectadores curiosos se reunieron para presenciar el resultado de lo que se había convertido en uno de los casos más seguidos de la ciudad. En el frente, Marie se sentó al lado del señor Álvarez, sus manos temblaban en sus lapas, esperó a que comenzara el juicio, su corazón se aceleró, el peso de todo presionándola, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, había esperanza de que el señor Álvarez tuviera la unidad USB, las imágenes sin editar que mostraban la verdad. La fiscalía había luchado mucho para mantenerlas fuera de la evidencia, pero el juez había dictaminado a su favor, hoy que las imágenes se reproducirían para que toda la sala las viera hoy. Las mentiras que se habían dicho para proteger a los oficiales y al guardia de seguridad finalmente serían expuestas. El estómago de Marie se revolvió de ansiedad mientras miraba al otro lado de la habitación a los acusados, los dos oficiales de policía y el guardia de seguridad del supermercado que la habían acusado de robo, y se quedó de pie mientras mataban a su hijo. Sus rostros estaban demacrados, cansados, su confianza sacudida, habían desaparecido las expresiones petulantes que habían llevado en las audiencias anteriores, ahora parecían nerviosos e inseguros, y por una buena razón el juez entró en la sala, llamando al orden al tribunal, y todos guardaron silencio. La atmósfera en la sala se volvió pesada y espesa con anticipación. El señor Álvarez se puso de pie, la unidad USB apretada con fuerza en su mano, caminó hacia el frente de la sala dirigiéndose al juez con voz firme y constante. Su señoría, comenzó hoy la defensa, quisiera presentar nueva evidencia a este tribunal. Este es el metraje de vigilancia sin editar del supermercado el día del incidente. El metraje, que fue presentado previamente por la fiscalía, fue manipulado para engañar al tribunal y distorsionar la verdad. Lo que está a punto de ver es la versión real sin editar, sin manipular. El juez asintió haciendo un gesto para que el señor Álvarez procediera. La tensión en la sala era palpable cuando el señor Álvarez le entregó la unidad USB al técnico del tribunal, que la insertó en el sistema. Una pantalla grande en la parte delantera de la sala del tribunal parpadeó, y los callejones se volvieron hacia ella. El corazón de Marie latía con fuerza en su pecho, apenas podía respirar cuando el video comenzó a reproducirse. Las imágenes mostraban a Marie y sus dos hijos parados cerca de la salida del supermercado, sus expresiones tranquilas, pero preocupadas. La voz de Marie se podía escuchar claramente, explicando al guardia de seguridad que no había robado nada, que podía revisar sus bolsos y su recibo. La postura del guardia era agresiva, su expresión hostil, cuando la ignoró y llamó a la policía. Los oficiales llegaron poco después, y la situación se intensificó rápidamente. Las imágenes capturaron todo el momento en que los oficiales agarraron a Marie, la forma en que le retorcieron los brazos detrás de la espalda y la empujaron contra el coche patrulla con una fuerza innecesaria. Mostraba a Jaden corriendo hacia ella tratando de alcanzar a su madre, y luego el momento en que todos habían estado esperando. La sala del tribunal jade o con acento agudo, cuando el video mostró claramente uno de los oficiales empujó a Jaden y lo hizo caer hacia atrás. El repugnante sonido de su cabeza golpeando el pavimento resonó en la habitación, y el estómago de Marie se retorció en nudos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras revivía ese terrible momento, pero se obligó a seguir mirando. Esta era la verdad de Jaden, esto era lo que habían tratado de enterrar, y ahora todos podían verlo. El video continuó mostrando cómo los oficiales ignoraron el pedido de Marie mientras Jaden yacía inmóvil en el suelo. Mostró a los paramédicos llegando demasiado tarde, sus expresiones sombrías cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, y luego el video terminó. La pantalla se volvió negra mientras la sala del tribunal permanecía en un silencio atónito. El señor Álvarez hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de lo que acababan de ver se hundiera antes de volverse hacia el juez. Su señoría, como puede ver, este metraje contradice directamente la versión editada que presentó previamente la fiscalía. Muestra claramente que mi cliente no se resistió al arresto, que no actuó agresivamente de ninguna manera. También muestra que las acciones de los oficiales llevaron directamente a la muerte de su hijo. Jaden, la fiscalía ha presentado a sabiendas pruebas falsas a este tribunal en un intento de ocultar la verdad. La expresión del juez era sombría mientras miraba a la mesa de la fiscalía. ¿Es esto cierto?, preguntó, su voz fría. Era el metraje alterado. El fiscal, una mujer con rostro severo y un traje de baño, se movió incómodamente en su asiento. Su señoría, no sabíamos que eso es suficiente. El juez interrumpió su tono brusco. Este tribunal no tolerará la presentación de pruebas manipuladas. Se volvió hacia el señor Álvarez. La moción de la defensa para incluir esta nueva evidencia es concedida. Ahora procederemos a los argumentos finales. El señor
Álvarez asintió dando un paso atrás a su asiento al lado de Marie, puso una mano reconfortante en su hombro dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Los tenemos, susurró. Casi termina Marie, se tragó el nudo en la garganta, su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. El metraje había sido condenatorio, pero sabía que el sistema tenía una forma de protegerse a sí mismo, no podía permitirse creer que había terminado hasta que se anunció el veredicto final. El argumento final del fiscal fue débil, lleno de intentos poco entusiastas de culpar a Marie, pero el daño ya estaba hecho, las imágenes habían hablado por sí solas y todos en la sala lo sabían. Cuando finalmente llegó el momento de que el señor Álvarez presentara su argumento final, la sala quedó en silencio una vez más, se puso de pie, su voz estaba llena de convicción mientras se dirigía al jurado. Damas y caballeros del jurado, comenzó, han visto la verdad con sus propios ojos, han visto lo que realmente le sucedió a Marie y a sus hijos ese día. La fiscalía ha tratado de pintarlo como agresor, como alguien que se resistió al arresto, pero las imágenes sin editar cuentan una historia muy diferente, cuentan la historia de una madre que simplemente estaba tratando de proteger a sus hijos, una madre que fue tratada con violencia e indiferencia por las mismas personas que se suponía que debían protegerla y, lo más trágico de todo, cuenta la historia de un niño de 8 años que perdió la vida debido a las acciones imprudentes de esos oficiales. La voz del señor Álvarez vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Les pido que consideren los hechos, para considere la evidencia, y haga lo correcto. Marie y su familia merecen justicia. Jayden merece justicia. Se sentó y la sala cayó en un tenso silencio expectante mientras el jurado era despedido para deliberar. Cada segundo se sentía como una eternidad. Marie se sentó congelada agarrando el borde de la mesa, su corazón latía en su pecho. Esto era todo, este era el momento, todo lo había estado llevando finalmente. Después de lo que parecieron horas, el jurado regresó. El capataz se puso de pie desplegando un pequeño trozo de papel en sus manos. La respiración de Marie se quedó atrapada en su garganta mientras esperaba, todo su cuerpo temblaba. Nosotros, el jurado, encontramos a los acusados, los oficiales Reynolds y Harris, culpables de fuerza excesiva, falsificación de evidencia y muerte por negligencia. El corazón de Marie casi se detuvo. Culpable, eran culpables. El capataz continuó. Encontramos al guardia de seguridad, el señor Thompson, culpable de proporcionar evidencia falsa, testimonio con la intención de engañar a la investigación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marie mientras el juez golpeaba su mazo. Los oficiales fueron llevados esposados, sus rostros pálidos, sus expresiones aturdidas. El peso que había presionado el pecho de Marie durante tanto tiempo finalmente comenzó a levantarse, reemplazado por una sensación agridulce de alivio. Se acabó, habían ganado. Mientras se levantaba para salir de la sala del tribunal, el señor Álvarez a su lado, el reportero, pululaba cámaras destellando y micrófonos en su dirección, pero Marie los ignoró a todos. Estaba demasiado cansada, demasiado agotada para hablar con la prensa. Todo lo que quería era abrazar a Sophie, para decirle que todo iba a estar bien. Afuera se había reunido una multitud. El nombre de Chan Jayden, el corazón de Marie, se hinchó al ver los carteles con su foto, la efusión de amor y apoyo de las personas que la habían acompañado en esta pesadilla. Ella sabía que la lucha por la justicia no había terminado, no para otros que habían sufrido como ella, pero hoy había ganado una pequeña victoria para su familia. Bajó la mirada y vio a Sophie parada a su lado sosteniendo su mano con fuerza. Mamá, ¿y se acabó? Sophie preguntó con los ojos muy abiertos por la esperanza. Marie se arrodilló abrazando a su hija fuerte. Sí, nena, susurró. Se acabó. Mientras caminaban entre la multitud, la oportunidad de justicia para Jayden resonó a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo Marie se sintió en paz. Gracias por ver esta desgarradora historia de Marie y su lucha por la justicia después de la trágica pérdida de su hijo. Si esta historia te conmovió, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte al canal. Me ayuda a crear historias más poderosas como esta. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. A continuación, ¿qué harías en el lugar de Marie? Y no olvides ver otros videos en el canal para más historias que importan. Juntos podemos arrojar luz sobre la verdad. Nos vemos en el próximo video.